Bueno, hace 3 semanas, esta es la tercera semana, la cual empezamos esta serie que llamamos Experimentando las Promesas de Dios. La razón de haber empezado esta serie fue que en nuestro corazón todavía hay muchas promesas por cumplir por parte de Dios. Hay muchas cosas todavía que Dios tiene que hacer en nuestro corazón. Y para poder experimentarlas y poder vivirlas, no es suficiente con declararlas, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo que no es suficiente con yo declaro que voy a tener una mejor economía, yo declaro que mi esposo va a ser así o mi esposa? No es suficiente, se necesita trabajar, se necesita cumplir nuestra parte en ese pacto que comenzamos con Dios. Y bueno, lo primero es reconocer en nuestra vida que todavía hay áreas que necesitan las promesas de Dios ser una realidad en nosotros. Debemos de reconocer que todavía hay mucho que Dios puede hacer en nuestra vida, en nuestras familias. ¿Cuántos saben que todavía Dios puede hacer algo con ustedes? Levanten su mano los que tienen esa fe. Bueno, eso quiere decir que todavía estamos en ese proceso de caminar y de experimentar todavía muchas cosas más que Dios tiene para nosotros, y ese es el objetivo de esta serie. El objetivo es que tú puedas encontrar las herramientas necesarias a la luz de la palabra del Señor para poder traducir esas promesas en vivencias en tu vida. Y hoy, bueno, la semana pasada empezamos ya a hablar de ciertas promesas, a mi punto de vista, promesas muy claras en la palabra del Señor, pero también promesas que muchos no están experimentando, y no porque Dios no quiera, sino porque ha habido cosas que no hemos llevado a cabo para que esas promesas se vuelvan una realidad. Así es que la semana pasada hablamos de que Dios promete paz, y hablábamos de la importancia de que Dios promete esa paz que sobrepasa entendimiento, pero también requiere de acciones nuestras, de responsabilidad nuestra, y hablábamos acerca de ese pasaje en Filipenses en el que dice que debemos de convertirnos en personas de oración, personas que viven agradecidas por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y agradecidas también por lo que Dios todavía va a hacer. Hoy voy a hablar de otra promesa que tiene que ver con un sentimiento en nuestro corazón, y es que Dios promete victoria. Muchas veces hemos escuchado estas frases, hemos escuchado estas promesas, las hemos cantado infinidad de veces, hemos cantado victoria, tú eres mi victoria, celebremos victoria y todo ese asunto, pero la pregunta es, ¿victoria de qué? ¿Dónde está la victoria del cristiano? ¿Qué es lo que tiene que experimentar el cristiano para poder tener una sensación de victoria? La victoria es un sentimiento que se da en base a un objetivo cumplido, a un plan llevado a cabo. Cuando tú haces algo, y puede ser que nadie te vio y nadie te aplaudió, pero tú te propusiste algo y lo llevaste a cabo, y eso generó un sentimiento, aunque nadie te haya aplaudido, te lleva un sentimiento de, lo logré. Tuve victoria en esta situación que me propuse. Pero también el otro lado existe, que mucha gente cristiana y creyentes viven una vida con una sensación de derrota. Esto es, puede haber personas que tienen un corazón para Dios, que han entregado su vida al Señor, pero ven su realidad, y ven su circunstancia, y ven su matrimonio, y ven su entorno, y puede ser que al ver la realidad de sus vidas, lejos de tener una sensación de victoria, hay una sensación como de que algo nos falta. Hay una sensación de derrota, hay una sensación de, pues como que no era lo que yo esperaba, y nos sentimos frustrados en ese aspecto. Hay algunas promesas que Dios nos da a través de la Biblia que tienen que ver con victoria en la vida, y tiene que ver con el asunto de que nuestra victoria no llegará a la culminación total hasta que nosotros vayamos a la presencia del Señor. La victoria no tiene nada que ver con llegar a la meta, tiene que ver con mantenerse en el transcurso de la carrera. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla hasta que llegue Jesucristo. Esto es, hasta que esta historia en nuestra vida se termine, nosotros tenemos que mantenernos en una línea de victoria y seguir corriendo y seguir manteniéndonos, y esa es la victoria del cristiano. La victoria del cristiano es mantenerse. No es llegar primero, no es saber quién termina, es mantenerse. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, yo ya estoy por ser sacrificado, ya mi historia aquí se acabó, me mantuve en la fe, peleé la buena batalla, y por eso me espera la corona de la vida que está
que Dios otorga a los que ya terminan su carrera aquí y que creen en un Dios que galardona. Pablo está declarando, mi victoria en esta tierra no es que la corona que Dios me va a dar, porque Dios me va a dar una corona cuando yo esté en su gloria. Mi victoria aquí fue que peleé la buena batalla. Mi victoria en esta tierra fue que me mantuve en la fe. ¿Cuántos de nosotros, si Dios hoy decidiera llevarnos a su presencia, cuántos de nosotros pudiéramos declarar, yo me puedo ir tranquilo, peleé la buena batalla, me he mantenido en la fe, no estoy diciendo que soy perfecto, pero me he mantenido en la fe, entonces estoy seguro que me espera una corona, un trofeo allá en el cielo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? La verdad es que muchos de nosotros deberíamos más bien nos sentiríamos con un sentimiento de que no hemos sido tan constantes como deberíamos. Y ahí está la victoria del cristiano. La victoria está en mantenerse en la fe, en continuar, en no ver quién llega primero o más lejos, sino mantenerse y llegar. Esa es la victoria del cristiano. En la mañana hablaba acerca de esa imagen, yo creo que muchos de nosotros la hemos visto, la imagen esa del corredor en las Olimpiadas de Barcelona 92, de un corredor afroamericano que era el favorito para ganar creo que eran los 400 metros planos, y este hombre era el favorito para ganar y empieza la carrera y empieza en victoria y va ganando, todas las cámaras están puestas en él, toda la imagen, toda la gente expectante, y de repente la mitad del curso de la carrera le pega un calambre y cae postrado ahí en medio de la carrera y todos lo rebasan y todos terminan, pero este hombre se queda tirado ahí. Imagínate la frustración que pudo haber sentido este hombre después de haberse preparado toda su vida para ese momento, para esa carrera en específico, y de repente le llega algo inesperado, le llega un calambre que lo paraliza completamente. Imagínate la sensación que puede haber en el corazón, que pudo haber en el corazón de este hombre, una sensación de derrota, una sensación de frustración, una sensación de que para este momento llegué y mira cómo terminé. Sin embargo, vemos el otro lado de la historia, y mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos acordamos de en esa carrera quién quedó en primer lugar? Nadie, ¿verdad? Todos de esa carrera se acuerdan del que se cayó. Es más, ahora está en YouTube y con música así dramática y la ves hasta te hace llorar y todo el asunto. Nadie se acuerda quién quedó en primero, quién quedó en segundo. ¿Se acuerdan de ese hombre? De ese hombre que se quedó a mitad de la carrera y que ante todas las cámaras no estaban viendo quién ganó. Todas las cámaras estaban apuntando a ese hombre. Y la historia, bueno, la imagen cuenta que este hombre se levanta con su dolor, con la pierna todavía engarrotada, y continúa corriendo. Y en eso llega el padre, ¿verdad? Y le ayuda a poner el nombre, y los dos llegan a la meta, terminan la carrera. ¿Sabes qué? A ese hombre le aplaudieron más que el que ese día quedó en primer lugar. Esa imagen es la imagen que nosotros tenemos que recordar constantemente en nuestro caminar con Dios. La Biblia nos llama muchas veces a perseverar, a ser constantes en la vida de fe sobre todo. El problema de muchos de nosotros es que debemos de reconocer que vivimos en un sub y baja espiritual. De repente estamos muy bien, de repente no estamos tan bien, de repente estamos derrotados y no hay sensación en nuestro corazón de una continua victoria entre nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener esa sensación de victoria? Antes de orar quiero darte 2 versículos que yo estoy seguro que has escuchado, estoy seguro que has escuchado predicar, pero que hoy nos recuerdan cuál es el propósito de Dios para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo está hablando precisamente de todas aquellas cosas que nos pueden interrumpir la fe. Unos versículos anteriores el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Lo pasado, lo porvenir, lo alto, lo profundo, ángeles, principados, potestades, nada nos puede separar del amor perfecto que es en Cristo Jesús. Y luego dice este pasaje. Sin embargo, dice, en todo esto
somos más que vencedores. Esto es, la victoria del cristiano está en permanecer unido a Dios. Ahí está la victoria. En mantenerse en una relación, si bien no perfecta, estable, que es el asunto que nosotros tenemos que buscar en la victoria de nuestra vida. Primera de Corintios 15:57 dice esto también: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, hay un común denominador en estos versículos. Ese común denominador es Jesucristo. Este pasaje dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es, la victoria no está en Jesucristo, la victoria es Jesucristo. Y cuando nosotros nos relacionamos de una manera real, de una manera intensa con nuestro Dios, entonces estamos garantizando que esa victoria en Jesucristo se vuelve una realidad en nosotros. ¿Hay algo en esta vida que te haga tener la sensación de derrota, de fracaso? Bueno, la respuesta no está en a ver cómo te sobrepones de eso, la respuesta está en tu relación con Dios. En este pasaje el apóstol Pablo enfatiza, antes de hablar de la victoria, un corazón de gratitud. Pero gracias a Dios, dice. No importa lo que estemos, unos versículos antes de este pasaje, está hablando de Pablo diciendo, estamos tirados pero no destruidos. Estamos, ¿verdad?, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Sin embargo, dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el objetivo en las circunstancias de nuestra vida tiene dos razones de ser, y quiero ser bien claro en eso. Cualquier cosa que tú estés viviendo en esta tierra, sea buena o sea mala, tiene dos objetivos. Número uno, o esa circunstancia te acerca más a Dios, o esa circunstancia te aleja más de Dios. La diferencia no está en la circunstancia, porque una persona que puede estar pasando por un momento de enfermedad, puede ser que esa situación, en vez de hacer incrementar su fe, sea algo que lo derrumbó, sea algo que lo llevó a un punto de depresión, a un punto de desesperanza. Pero esa misma circunstancia, esa misma enfermedad, con un corazón lleno de fe, puede ser que esa circunstancia, la misma circunstancia, sea algo que intensifique su relación con Dios. Puede ser algo que hizo estirar su fe y hizo crecerla. Esto es, cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando puede convertirse en una prueba, que una prueba tiene la finalidad de promovernos a un siguiente nivel, o puede convertirse en una tentación, y uno decide qué es lo que va a hacer. Lo que tú estés pasando en ese tiempo, sea algo chico, sea algo grande, sea una crisis enorme, sea lo que sea, ponle nombre, te puedo garantizar que esa circunstancia puede ser que si tienes la fe suficiente, que si haces lo que te corresponde hacer, esa circunstancia puede ser que te llevó a otro nivel de fe, a otro nivel de confianza en el Señor, a otro nivel de entendimiento de tu relación con Dios, o puede ser que esa misma circunstancia trunca tu caminar con Dios, como lo vemos con muchas personas. Parece ser que cuando llega el momento de la dificultad, es más la gente que se aleja de Dios, que se aleja de la iglesia, que se aleja de orar, que se aleja de las circunstancias que pueden fortalecer su fe, que acercarse a Dios. ¿Cuál es nuestra reacción ante los momentos de dificultad? ¿Decidimos que eso se convierte en algo que va a fortalecer? Probablemente tu matrimonio pudo estar pasando por una situación difícil, pero tú decides si esa situación difícil se va a convertir en algo que haga más intensa tu relación con tu pareja y con Dios, o puede ser que esa circunstancia truene tu relación con Dios, y truene tu matrimonio, y truene todo lo que está a tu alrededor. No importa lo que tú estés pasando, tú decides si eso es una prueba o es una tentación. Tú decides si eso te va a llevar a crecer, a tener mayor fe, mayor confianza en Dios, o es algo que te derrumba. Esa no tiene nada que ver Dios, no tiene nada que ver el diablo, tiene que ver uno y su fe. ¿Cómo le podemos hacer para vivir esa vida de victoria que Dios promete? ¿Cómo podemos tener una sensación en nuestro corazón de sentirnos que vamos ganando y que no vamos retrocediendo? Bueno, encontré una promesa por parte de Dios
una promesa de victoria, pero que también incluye, como las demás que vamos a estar viendo y como lo que vimos la semana pasada, incluye responsabilidad por parte nuestra. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice esto: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sencillo, ¿verdad? Cortito, preciso. Pero la verdad es que aquí hay una realidad tan fuerte para el cristiano que si nosotros no aplicamos esas verdades y esas responsabilidades, lejos de que el enemigo huya de nuestra vida, huya de tu familia, o huya de tu matrimonio, o huya de tus finanzas, lo que va a suceder es que se va a ir adentrando cada vez más y más y más y más. En este simple versículo muy cortito encontramos dos responsabilidades que el cristiano debe de poner en práctica para vivir una vida en victoria y que el enemigo no tenga parte ni suerte en la situación. Mucha gente le atribuye sus desgracias al diablo. Le atribuye, no, es que el diablo me trae de la cola y no sé qué. Pero la verdad es que no es el diablo, es uno que se mete en las broncas. Si nosotros aplicáramos lo que la palabra de Dios dice, el enemigo no tendría ni que por qué acercarse. Es más, saldría, ahí dice, huyendo. Aquí no nos invita a reprenderlo. Aquí no nos invita a pelearnos con él. No, nos invita a someternos a Dios. Nos invita a resistir al diablo y se va a ir. Así de sencillo como se oye. El problema es que muchos de nosotros podemos entenderlo, podemos escucharlo y podemos asimilarlo, pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Primero, la primera indicación que nos invita Santiago para vivir una vida de victoria en la cual el enemigo no tenga ninguna injerencia en el asunto, es someternos a Dios. Y esto no tiene nada que ver con Dios. Dios nunca nos va a someter. Él nunca nos va a obligar a obedecerlo. La indicación en este pasaje es, tú sométete a Dios. Tú métete a esa cobertura. Tú métete a esa protección por parte de Dios. No se trata de que Dios venga y nos someta, no se trata de que Él a fuerza que nos quiere cuidar, no, se trata de que nosotros entendamos que necesitamos renunciar a nuestros recursos, a nuestras capacidades, a nuestra inteligencia y podernos sumergir en esa profundidad de cuidado por parte de Dios. Tiene que ver con el asunto de poder confiar en Dios más que en nuestras propias fuerzas. Es en el asunto de confiarle a Dios nuestra vida antes de nosotros tomar atribuciones que le corresponden solamente y exclusivamente a Dios. El someterse inicia, el que tú te sometas a una autoridad, inicia antes de poder someterte a esa autoridad, empieza con renunciar. Empieza diciendo, yo necesito entender que yo he hecho mi mejor, que yo he hecho, a lo mejor he sido muy inteligente hasta ahorita, pero va a llegar el punto en el que mi inteligencia no va a ser suficiente para arreglar mi circunstancia. Va a llegar un punto en el que mi propia prudencia no será suficiente para arreglar la situación que yo estoy viviendo en mi matrimonio. Lo que yo pienso que puede ser, lo que yo creo que debe ser, debemos de pararlo, renunciar a eso y meternos en el criterio de Dios, en su palabra. Hace tiempo, el año pasado, precisamente como alrededor de estas fechas, yo estuve compartiendo de una serie que le llamé yo Familia Ideal. Esa serie tenía que ver con, a la luz de la palabra, cuál era la responsabilidad de cada, del hombre, de la mujer, de los hijos, de la familia en la sociedad, y cómo todos tenemos un ideal de familia, ¿no? Cuando yo estaba compartiendo de eso, hubo un día que yo hablé de la responsabilidad del hombre y cómo Dios puso al hombre no solamente por cabeza como porque fuera muy inteligente, no, porque el Señor necesitaba a alguien a quien pedirle cuentas. Y en nuestra casa, en nuestro matrimonio y lo que está sucediendo en nuestra casa, en su mayor parte, si no me atrevo a decir que en toda su mayoría, es responsabilidad del hombre. No estoy diciendo que sea culpa del hombre. Son dos cosas muy diferentes. Lo que puede estar sucediendo en la casa puede ser culpa de la esposa, puede ser culpa de los hijos, puede ser culpa de las circunstancias de la vida, pero es responsabilidad del hombre. Esto es, si nos remontamos a la historia del Génesis,
en la que la mujer toma del fruto prohibido y le da al hombre, en orden de aparición en el pecado fue que la mujer cometió primero el pecado, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres dicen amén? La mujer, ¿verdad? Fue la primera que agarró, pues está bien, pero le da a su esposo y su esposo pues come también. Cuando Dios aparece en el asunto y empieza a llamar a cuentas, al primero que llama es, ¿a quién? Al Adán. Al Adán, como si fuera bien compa, ¿no? Adán. Lo jala y le dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas tú? Y bueno, ahí conocemos la historia, ¿verdad? Le echa culpa a la mujer y no sé qué. Pero la verdad es que Dios lo confrontó a él, no porque él fuera el culpable, sino porque él era el responsable. Yo estaba hablando de eso, no me quiero desviar del tema. Y al final se me acerca un hombre de la congregación y se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo. Ok. Entonces yo, en ese diálogo yo estaba esperando que él me dijera, yo no estoy de acuerdo contigo porque la Biblia dice esto, lo otro, ¿no? Pero no. Entonces él me digo, bueno, puede ser, hay mucha gente que no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero la palabra de Dios es clara, yo no estoy inventando nada, ni estoy diciendo que yo, ¿verdad? La Biblia lo dice. Y él dice, no, es que yo pienso que eso no está bien. La mujer tiene responsabilidad también. No, sí. Pero la verdad es que el hombre es cabeza del hogar y tiene que responder por su familia. Un día Dios lo llamará a cuentas. Pues yo creo que no es así. Ah, bueno. Entonces, ¿de dónde sacas tú eso? Le digo, dímelo con la palabra del Señor, ¿verdad? Porque si nos vamos al yo pienso o yo creo, pues aquí nos podemos ir toda la tarde. No, dice, simplemente no estoy de acuerdo contigo porque yo no pienso así. Y yo, pues, gracias por participar, ¿verdad? Te puedes ir, bueno, te puedes ir, ya no vamos a llegar a nada aquí, ¿verdad? Pero el asunto es que muchos de nosotros estamos anclados en una vida de derrota o en una vida de no experimentar las promesas de Dios porque le hacemos más caso a lo que nosotros pensamos, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo entiendo de la palabra del Señor. Esas frases hacen ver un corazón orgulloso. Es que yo pienso que eso no es así, es que no importa lo que tú pienses, compa, es lo que dice la palabra de Dios. Es que yo creo que no, eso no es correcto, es que no importa que tú creas o no, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros no aprendemos a filtrar lo que yo pienso, o lo que yo creo, o lo que a mí se me figura, por la palabra del Señor, entonces lo que estamos haciendo es confiar en mi propia prudencia. Estoy confiando en mi propia inteligencia. Es que a mí se me hace que yo creo que eso no sirve para nada si nosotros no filtramos esas cosas por lo que dice la palabra del Señor. Eso es someter al Señor. Eso es poner mi criterio, poner lo que yo pienso, poner mi inteligencia sometida a lo que Dios dice. Y eso tiene que ver con un paso enorme de fe. Porque es renunciar a tu formación, es renunciar a tu cultura, es renunciar a lo que a ti te enseñaron, por dar un paso de fe y poder someter ese criterio, ese pensamiento, a un criterio que rebasa nuestra capacidad de lógica, a un criterio que rebasa nuestra capacidad de entendimiento, y nosotros poder confiar en un Dios que va mucho más allá de nuestra lógica y de nuestra forma de pensar. Proverbios 3, del 5 al 8 nos invita a esto, y primero, antes de renunciar a nuestros criterios, nos invita a algo. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Eso infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Primero nos da una indicación, y nos dice primero, antes de poder nosotros renunciar a nuestro criterio, nos invita, hey, confía en Dios. Confía en un Dios que va mucho más allá de nuestra naturaleza y que obra en lo sobrenatural. Renuncia a confiar en tu propia inteligencia y confía en el Señor. Y la promesa es, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Yo me di a la tarea de buscar en todas las versiones habidas y por haber de este pasaje,
En este versículo 8 la promesa es, esto infundirá salud a tu cuerpo. Y no está hablando de un cuerpo metafórico, no está hablando de un cuerpo espiritual, no está hablando de un cuerpo mitológico, no, está hablando del cuerpo físico. Esto es, las promesas de Dios y poder confiar en Dios en una manera plena y total, no solamente va a traer beneficios espirituales a tu vida, no solamente va a traer beneficios emocionales a tu vida, aún traerá beneficios a tu físico, a tu cuerpo. Todo inicia con una frase, confía en el Señor. Pero para poder confiar en el Señor, tienes que renunciar a tu propia inteligencia, tienes que renunciar a ser sabio en tu propia opinión y empezar a temer al Señor y huir del mal. Aprender a confiar en el Señor es rendir nuestra vida a Él, rendir nuestro matrimonio a Él, rendir todo lo que somos a Él, de tal manera que nuestros criterios queden por un lado y los criterios de Dios se convierten en una realidad en nuestra vida. Eso lo entendió muy bien el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, aunque era una persona muy capaz, muy inteligente, era un hombre muy estudiado, era un hombre con mucha influencia tanto en el Imperio Romano como en el judaísmo, el apóstol Pablo tuvo la confianza, tuvo la determinación y la valentía de declarar, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es, dejó de confiar en sus habilidades, en sus credenciales, en lo inteligente que era él, y empezó a confiar en el Señor de todo su corazón. Gálatas 2:20 nos dice este versículo. En unos versículos anteriores está hablando, si alguien tiene algo de qué presumir, soy yo, dice Pablo. Porque yo esto y el otro, credenciales acá y posiciones, pero él dice esto, y he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Eso es, mis criterios quedaron por un lado, mi inteligencia quedó por un lado, mis recursos, mis capacidades quedaron a un lado, ya no vivo yo. ¿Puedes declarar eso conmigo? A la cuenta de 3, 1, 2, 3, ya no vivo yo. Repítelo después de mí, ya no vivo yo. Voltea con el que está a tu lado y dile, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Eso es renunciar. Y no está renunciando nomás porque sí, está renunciando porque confías en que viene algo mejor para ti, que confiar en nuestra propia inteligencia, que confiar en nuestros propios recursos. Ya no vivo yo. Y esa fue la tónica de la vida de Pablo. Reconocer una y otra vez que todo lo que él era y poseía no le servía para nada. Es más, en unos versículos anteriores él mismo dice, todo lo tengo por basura, no me sirve de nada, porque he aprendido a confiar en el Señor y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo en mis criterios, en mi matrimonio, sino que ahora los criterios de Cristo me hacen ser el hombre que mi esposa necesita. Ya no vivo yo en mis criterios como las mujeres, para ser la mujer que yo creo que este hombre se merece o necesita. No. Entonces dejas que Cristo viva en ti, de tal manera que los criterios que tú tienes de ser una mujer, que los criterios que tú tienes de ser una buena esposa, sean traducidos al criterio del cielo y que tú puedas ser la esposa o el esposo que tu pareja necesita. Que seas el padre, la madre que tus hijos necesitan. Que seas el hijo que tus padres necesitan. Todo empieza con someterse a Dios. Todo empieza con renunciar y decir, todo lo que yo soy no me sirve de nada si Dios no está conmigo y en mí. El segundo aspecto del cual nos habla el apóstol, Santiago, si era el apóstol Santiago, después de decirnos sométete a Dios, nos dice resistan al diablo. Y si hay una palabra que yo encuentro constantemente, sobre todo en el Nuevo Testamento, es la palabra perseverancia, resistencia, constancia, permanencia. Sigan adelante. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Es un sentido de constancia y de seguir adelante, no importa lo que venga. Aquí no dice que te tienes que pelear con él, lo que tienes que hacer es resistirlo. Aguantar vara, como decimos nosotros, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3 nos hace una promesa impresionante. Dice esto,
ustedes no han sufrido ninguna tentación, y conmigo ninguna, que no sea común al género humano. Si tú estás pasando por una situación aquí en este momento y dices, híjole, ¿quién podrá estar pasando esta situación? Bueno, te aseguro que hay alguien que puede estar pasando por eso, y más te puedo decir, puede ser que peor. Pero Dios es fiel, dice, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esto es, estás en medio de la situación difícil que va a determinar tu sensación de victoria o de derrota, y este pasaje tiene que venir a tu mente inmediatamente. Este pasaje viene a tu mente recordándote, si tú estás pasando por una situación difícil, te recuerda, no importa lo que esté pasando, la Biblia dice y me promete que no voy a ser puesto en situaciones más allá de lo que puedo aguantar. Es lo primero que tiene que venir a nuestra mente, porque si no lo hacemos así, nos vamos a sentir que nadie puede entendernos, que nadie puede sentir lo que yo estoy sintiendo, que nadie puede ayudarme porque lo que yo estoy viviendo nadie lo puede experimentar o nadie lo ha experimentado. Necesitas estar en mis zapatos para poder entenderme, y empiezan a surgir frases que denotan una, más que humildad, orgullo. Pensar que nadie está pasando por tu situación o que no han pasado personas por situaciones peores que lo que tú has pensado, eso es orgullo definitivamente. La promesa es que no vas a estar siendo tentado más allá de lo que tú puedas aguantar. Esa convicción tiene que abrazar tu corazón. Lo que tú estés viviendo, puede ser que sientas tú que no lo aguantas, pero Dios es fiel. Y la promesa es, no vas a ser puesto en situaciones más allá de lo que puedas aguantar. Más bien, y más aún, yo le agregaría, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Mi hijo Cristian le gusta mucho ayudarme en lo que yo hago. Y ustedes saben que a veces los niños pequeños, en vez de ayudarnos, como que, ¿verdad?, no nos dejan mucho hacer las cosas, ¿verdad? Cuando estoy lavando el carro quiere ir a ayudarme, cuando estoy haciendo algo, él quiere ayudarme, él quiere sentirse útil. Y bueno, una de las cosas que tenemos como pactos yo y mi hijo es que cuando vamos a comprar agua, él me ayuda, él siempre quiere ayudarme a bajar un garrafón. Y obviamente no puede un garrafón, él a su edad, tiene 8 años, ¿verdad? Pero siempre el último garrafón lo dejo para que él me ayude. Y resulta que bajamos los primeros y ya el último, según él, lo agarra así como garrafonero, ¿verdad? Se lo pone así, yo se lo pongo, pero él no se da cuenta que mientras él está caminando y cargando, como el garrafón tiene agarraderas, yo se lo voy deteniendo y él va fascinado con su garrafón, según él va. Y luego todavía cuando lo baja le hace, así como que, híjole, estaba pesadísimo, ¿va? No se da cuenta que yo le estaba ayudando, no se da cuenta que él no puede con un garrafón, pero la sensación de poder saber que aunque él no me miraba, yo estaba ahí para ayudarlo, que yo estaba ahí para sostenerle la carga que él no puede aguantar, y que fuera yo un padre irresponsable si le dejaba toda la carga encima. Debemos de pensar que Dios es igual de esa manera con nosotros. Dios va a permitir que vengan situaciones en nuestra vida, esa es una realidad, pero esa situación es decisión nuestra, si eso nos va a llevar a un siguiente nivel de fe, o nos va a truncar la vida, o nos va a amargar la existencia. Y podemos quedarnos atorados ahí toda la vida, sin haber experimentado en Dios una sensación de victoria, al no permitir que esa circunstancia nos llevara a un siguiente nivel. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice esto: practiquen el dominio propio. Híjole, esta palabra es importantísima. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Y luego dice esto: su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué dice ahí? Repréndalo en el nombre de Jesús. No. ¿Qué dice el versículo 9? Resístanlo. Porque él está vencido. Él ya está vencido. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es resistirlo. Manténganse firmes en la fe, dice, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.
¿Quieres experimentar victoria en tu vida? ¿Quieres experimentar victoria en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu economía? Ponle nombre. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es aprender a someter nuestros criterios al criterio de Dios y aprender a resistir, aprender a aguantar y saber que esas dos cosas en combinación harán que el enemigo salga huyendo de tu vida, salga huyendo de tu familia. La clave está en someterte y en resistir. ¿Qué estás pasando por este tiempo en tu vida personal? Puede ser que estés pasando una situación terrible. Puede ser que estés pasando por la situación más amarga de tu vida, de tu historia. Nunca habías pasado por una situación así. Es tu decisión si eso se convierte en algo que intensifica tu relación con Dios y tu fe crece y tu confianza en Dios se incrementa y se hace más fuerte, o permites que esa situación te aleje más de Dios. Eso no tiene nada que ver con el diablo, lo decía hace un momento, no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nuestra decisión. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Estás pasando por una situación leve, alguna situación difícil? Bueno, eso puede ser que sirva para que crezca tu fe, para que crezca tu relación con Dios. Pero también si estás pasando por una situación que nunca te habías imaginado estar, es el pretexto perfecto para que tú puedas conocer a un Dios que obra de una manera sobrenatural en tu vida y que tu fe genere un estirón más y que tú puedas vivir una vida que confía en el Señor, no apoyada en tu propia inteligencia, no apoyada en tu propia opinión, sino apoyada en el criterio de Dios, confiando completamente en Dios. La victoria total de nuestra vida no se consumará hasta el día que nosotros vayamos a la presencia del Señor. Allá nos espera el trofeo, allá nos espera la corona. Mientras nuestra victoria está en someternos a Dios y en, ¿qué? Resistir. Seguir avanzando, no importa lo que esté pasando. Y poder confiar en un Dios que, aunque nosotros no lo podemos ver, aunque nosotros no lo podemos contar, Dios siempre está en control de las circunstancias. Te voy a invitar a que cierres tus ojos por unos momentos. Estamos por terminar y me gustaría mucho que antes de retirarnos y antes de terminar esta reunión, nosotros pudiéramos tener un tiempo de sinceridad con Dios, en adoración, y que podamos nosotros confiar en el Señor. Y si bien hoy podemos decir que confiamos en Dios, que hoy podamos declarar que nuestra fe ha sido incrementada. Yo no sé qué puedes estar pasando en este tiempo, pero lo que yo sí sé es que Dios sí sabe. Y te aseguro que no importa lo que tú estés pasando, Dios no permitirá que estés puesto en situaciones más allá de lo que puedas aguantar, sino que todavía mayor que eso, juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. Y probablemente hoy la circunstancia que estás viviendo está a punto de hacerte tirar la toalla y decir, esto no vale la pena más. Yo te invito a que no permitas que las circunstancias ahoguen tu fe. Te invito a que esta circunstancia que estás viviendo logre hacer que tu relación con Dios sea más fuerte. Y que nosotros podamos experimentar a un Dios que, lejos de nuestros criterios y lejos de nuestra lógica, tenemos a un Dios que obra de una manera que nosotros no podemos entender, pero que sí podemos confiar. Por más pequeña que sea la circunstancia que estés viviendo, o por mayor que sea, es tu decisión si eso es algo que te hace crecer o algo que te hace decrecer. Te voy a invitar a estar en pie, iglesia. Padre, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que ya hay victoria declarada sobre nuestra vida. El enemigo está vencido. Pero siempre, Señor, hará su lucha de hacernos sentir derrotados.
Y lo logra en ocasiones, Señor. No que nos derrote, pero que sí nos haga sentir derrotados. Sentir que hemos fracasado en algunos ámbitos de nuestra vida es la especialidad del enemigo para poder hacernos sentir que no vale la pena esto. Pero hoy recordamos, Señor, que antes bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, Señor. Gracias a Dios, Señor, que nos da la victoria a través de Jesucristo, Señor. Lo único que nos toca a nosotros es someternos a ti, renunciar a nuestros criterios, a lo que nosotros consideramos como bueno para nosotros, y poder vivir, Señor, una vida que confía completamente en ti. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices esas palabras? Confío en ti, Señor. Con tus propias palabras en oración dile, confío en ti. Renuncio a mi propia inteligencia, renuncio a mi propia opinión de las cosas y confío en ti, Señor, porque eso traerá medicina a mi cuerpo, porque eso fortalecerá mi ser, Señor. Y si hay alguien hoy en esta tarde, Señor, que ha cruzado por su mente tirar la toalla de su relación contigo, si alguien estando aquí, Señor, ha perdido la fe, pido en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que traigamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Y saber, Señor, que no importa lo que estemos viviendo, tú no nos soltarás. Tú no nos dejarás, Señor, ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que tú eres fiel todavía más, Señor, porque junto con la prueba, tú nos das la salida, Señor. Gracias por ello, Dios. Gracias, Jesús. ¿Por qué no cantamos esto juntos? Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Declara esto. Y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Confiésale fuerte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Fuerte dile. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? Todo el mundo levantando sus manos y declarando eso. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Una vez más, confiésalo. Tú no me soltarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás
en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios, nunca me dejarás. Puedo ver la luz. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Confiesa, puedo ver la luz. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Confiésale, yo voy a alabarte, Dios. Voy a alabarte, voy a alabarte. La última vez, puedo ver la luz, Señor. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Podemos declarar una última vez: tú no me soltarás, Señor. Con toda la fe del mundo, con tus manos hasta el cielo, confiésale que en tu mente venga esa imagen de un Dios que es Salvador, un Dios que ya prometió la victoria, y un Dios que quiere que la disfrutes. Disfrútala en sus brazos. Confiésale: no me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios, nunca me dejará. Te voy a invitar a que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Te voy a invitar a que con mucho respeto ores por esa persona en el nombre de Jesús. Todos los días nos vemos enfrentados a circunstancias que tienen la intención o de acercarnos a Dios o de alejarnos a Dios. Así que te voy a pedir que ores por esa persona y digas: Señor, que cualquier circunstancia, sea grande, mediana o pequeña, que esté pasando mi hermano a un lado, Señor, pide en el nombre de Jesús que siembres fe en su corazón, de tal manera que esa circunstancia sea algo que lo promueva a un nuevo nivel de fe, Señor. Que esa frase de confiar completamente, confiar de todo corazón en el Señor, Señor, sea algo que poco a poco sea una realidad. Y que la circunstancia que estoy viviendo, lejos de alejarte de ti, lejos de enfriarlo, Señor, sea algo que intensifique su fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos en tu provisión de fe. Pido, Señor, que si hay algún criterio opuesto a tu criterio, puedas someterlo ante ti, Señor. Que tú te conviertas, Señor, en su primer pensamiento. Que si hay algún criterio que domine sus decisiones diarias, sea el criterio celestial en el nombre de Jesús. Y Padre Dios, pido una dosis de resistencia, de tal manera que puedas pasar por esa situación, no solamente sabiendo que es victorioso, sino que se sienta victorioso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así tomados de las manos, vamos a terminar este tiempo de oración declarándolo una vez más. No me soltarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás
en lo alto, en lo bajo, no. Dios, nunca me dejarás. Padre, te damos gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, que tú eres un Dios que no solamente sepamos que tengamos victoria, sino que la podamos disfrutar. Que nuestra victoria, Señor, se encuentre en saber perseverar hasta el fin, Señor. Y que tu gloria sea manifiesta en nuestra vida, donde quiera que estemos. Que la gente, Señor, pueda vernos probablemente caídos, pero no derrotados. Según no teniendo nada, pero poseyéndolo todo en ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y la honra, Jesús. Amén, Señor. Regálale un fuertísimo aplauso a nuestro Dios. Y estamos despedidos, iglesia. Les recuerdo que hoy tenemos ese evento en el parque nosotros. Vete a cambiar, ve a comprar algo de comer y vamos a pasar un buen tiempo ahí como familia en Cristo, disfrutando del deporte y también del clima, que podamos pasar un buen tiempo. Dios los bendiga.